Domingo 9 de agosto 2020, tercera semana, liturgia de las horas verdes. Noveno décimo domingo, tiempo ordinario. Hermanos y hermanas, nos reúne el Señor como comunidad de creyentes en este 19º domingo del tiempo ordinario para que participemos con gozo de esta celebración eucarística y experimentamos esa brisa suave que es la presencia del Señor en medio de nosotros. Así como el Señor fortaleció al profeta Elías, a Pablo y a Pedro, quienes en algunas circunstancias de sus vidas experimentaron dudas, miedo y turbulencia, nos sigue liberando personalmente y a nuestra comunidad cristiana del miedo y del desánimo que paraliza y sosteniéndonos para que sigamos adelante en la misión del reino a la que hemos sido llamados. Seguro de que Él es brisa suave y mano extendida para no dejar que nos hundamos en el mal de este mundo, porque Él nos ha prometido de donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 19:20. Y nos ha invitado a formar su iglesia, vida en pequeñas comunidades eclesiales. A Él que llega en nuestra vida en medio de su palabra. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevimos a llamar Padre, renueva en nosotros y en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte de Dios, se refugió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: sal y aguarda al Señor en el monte, que el Señor va a pasar. Pasó antes del Señor un viento huracanado tan violento que agrietaba los montes y rompía los peñascos, pero el Señor no estaba en el viento. Vino después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después se escuchó un susurro. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios, alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios, anuncia la paz a su pueblo y a sus enemigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia melen desde el cielo.
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos su salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los que mi raza, según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes, según la carne, nació el Mesías, el que está por encima de todo, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya. Salmo 129, versículo 5. Espero en el Señor, espero en su palabra. En el Evangelio de Mateo 14, 22, 23, las comunidades de los discípulos misioneros de Jesús experimentamos como Él nos extiende su mano y nos sostiene para que no tengamos miedo y no nos hundamos. Aunque a veces, como Pedro, dudemos, estamos seguros que Él navega con nosotros y la barca no se hundirá. Aclamando con fe, escuchamos la voz del Maestro a través de su Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaron a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegaba la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús le dijo enseguida: «¡Ánimo, soy yo! No tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente él es el Hijo de Dios». Palabra del Señor, te alabamos, Señor Jesús.
La meditación de hoy dice, después de dar de comer a la multitud por el milagro de los panes y los peces, Jesús despide a la gente y pide a los discípulos que se retiren en la barca mientras él sube a la montaña a orar, pasando largas horas a solas con Dios, dando así ejemplo de la importancia de la oración. La barca simboliza la iglesia, que mientras atravesó el lago con Cristo no tuvo contratiempo alguno, pero ahora, sin él a bordo, se ve zarandeada por un viento en contra, lo mismo que acontece a lo largo de toda su historia. Como cristianos debemos procurar buscar a Jesús en cada circunstancia de nuestra vida. Sean alegres, inciertas o tristes, Dios no se hace esperar. Él está siempre dispuesto a socorrernos. Muchos tenemos la tendencia de solo acordarnos de Dios en los momentos de dificultad. Ciertamente Dios está con nosotros en estos momentos para fortalecernos y hacernos sentir su compañía, como también lo está en los momentos de quietud, de seguridad y de paz. Escuche una reflexión del predicador Juan Fue Liao basada en el Evangelio de hoy. Decía Juan sobre la forma en que Pedro imploró ayuda a Jesús cuando se estaba hundiendo. Señor, sálvame, reconociendo en ese pedido dos características de Jesús, Señor y Salvador. Pensemos en cómo llamamos a Jesús en los momentos en que estamos en dificultad y le pedimos ayuda. Aceptar el señorío de Jesús en nosotros es abandonarnos a Él, es confiar en la providencia de nuestro Dios Padre que envió a Jesús para salvarnos del pecado y nos ofreció la salvación por gracia y amor infinito hacia nosotros. Por medio de la salvación que Jesús nos ganó ante el Padre, nosotros tenemos la bendición de acercarnos a Dios y por Jesús recibir la acción del Espíritu Santo que impulsa nuestro deseo de reconocer a Jesús como Rey, Señor y Salvador de nuestras vidas. Hermano, hermanas, ten la seguridad de que fueron los méritos de decidió salvarte por amor en la persona de Jesucristo. Aprópiate de la gracia de salvación que Jesús obtuvo para ti. Decláralo hoy, una vez más o por primera vez, no importa. Él te espera dispuesto a socorrerte si tú le declaras una y otra vez como Señor y Salvador de tu vida. Oremos. Acudamos al Padre que se nos manifiesta amoroso a través de su Hijo Jesucristo, diciéndole: fortalécenos, Padre, con tu presencia. Fortalécenos, Padre, con tu presencia. Por la Iglesia y sus pastores, para que en medio de nuestra realidad y de las dificultades personales, sanitarias y económicas, anuncien con fe vida a Jesucristo, palabra encarnada que vive en medio de nosotros. Oremos. Fortalécenos, Padre, con tu presencia. Por los que gobiernan las naciones, por nuestras autoridades, para que en medio de esta pandemia sean consuelo y esperanza para este pueblo que sufre. Oremos. Fortalécenos, Padre, con tu presencia. Por los enfermos, los que sufran,
los que ven violentados sus derechos por los excluidos por la sociedad, los que vacilen en su fe, por los que tienen miedo, los que pasan necesidades para que a través de nosotros experimenten la brisa suave de Dios en sus vidas. Oremos. Fortalécenos, Padre, con tu presencia. Por esta asamblea reunida, por nuestra familia reunida en el día del Señor, para que fortalecidos por el Señor no tengamos miedo de seguirle y trabajar por su reino en medio de los fuertes aleajes de este mundo. Oremos. Fortalécenos, Padre, con tu presencia. Por los educadores y por los estudiantes, los políticos, las nuevas autoridades, para que antes los nuevos desafíos que nos plantea esta pandemia se busquen soluciones para asegurar una educación de calidad. Oremos. Fortalécenos, Padre, con tu presencia. Por los jóvenes, para que en las dificultades sepan descubrir las falsas ilusiones y en su búsqueda del sentido de la vida sepan descubrir el llamado del Señor a servirle en el sacerdocio o a la vida consagrada o al servicio laicales dentro de la iglesia. Oremos. Fortalécenos, Padre, con su presencia. Padre, tú conoces nuestras debilidades que nos lleva al miedo y a la desesperanza. Haznos sentir tu presencia a través del Espíritu de tu Hijo que nos fortalece en nuestro caminar como discípulo y en nuestras acciones misioneras. Por nuestro Señor Jesucristo.